Shalom y bendiciones para todos. Hoy tenemos la porción del libro de Lucas, una segunda porción. Amén. Está en el capítulo 2, versículo 22. Y hoy tenemos como tema un linaje escogido, pero no conforme a los rudimentos del mundo. Dice el versículo 22: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la instrucción de Moisés o la Torá de Moisés, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Está hablando del niño. Amén. Estamos hablando de cuando Miriam completó el tiempo que estipulaba la Torá de Moisés, la instrucción de Moisés acerca de cuando una mujer daba a luz un varón. Y cuando además ese varón era primogénito. Amén. Como en el caso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y entonces cuando se cumplieron los días de la purificación, eran 40 días para el varón, 7 días para circuncidarlo al octavo día, y luego 33 días para purificarse completamente. Amén. Entonces subieron a Jerusalén a presentarlo al templo. Dice, como está escrito en la Torá del Señor, o sea, hablando de la ley de Moisés o de la instrucción de Moisés: todo varón que abre matriz será llamado santo Kadosh al Señor, al Adón. Y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la Torá del Señor o en la Torá de Moisés, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces José y Miriam suben a Jerusalén. Ellos están en Belén, y suben a Jerusalén para presentarlo al Señor como ordenaba como dice aquí, la Torá del Señor, la instrucción del Señor a través de Moisés. Amén. Es interesante que hemos hablado de que Joseph y Miriam son del linaje de David. Amén. Pero parece ser, por lo que la Escritura nos revela, de que la condición económica de Joseph y Miriam pues no era la más deseable. Amén. ¿Por qué? Porque cuando llegan al templo se podía presentar un cordero para presentar al niño, al primogénito. Pero ellos optan por presentar lo más económico, que son 2 tórtolas o 2 palominos. Amén. Entonces, claramente eso nos hace pensar de que la condición económica de Joseph y de Miriam, aun cuando son linaje o descendencia de la casa de David, pues son precarias. Amén. Están en condiciones bastante difíciles. Recordemos que a este tiempo todavía no han aparecido los sabios de Oriente, o los reyes magos, como los llaman. Amén. Y claramente porque ellos le traen una ofrenda, le traen oro y mirra e incienso. Amén. Así que están presentando según los medios económicos que ellos tienen para hacerlo. Amén. Y esto nos lleva a meditar en el tema de hoy. Un linaje escogido, pero no conforme a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque cuando el mundo escoge a personas, los escoge pues según las calificaciones que el mundo establece. Amén. Las credenciales de las personas. Las credenciales, digamos, a títulos, estudios, premios y todo lo que el mundo pues valora. Amén. En cuanto a estas cosas, o también atributos físicos. Amén. O riqueza, o fama, o poder. Entonces el mundo claramente clasifica a los hombres de acuerdo a ciertas condiciones sociales, amén, económicas, literarias. Entonces, asimismo, pues le da crédito, amén. Tristemente vemos que el mundo religioso, la religión, ha entrado en esos rudimentos del mundo. Hoy en día, para que una persona sea reconocida como un servidor del reino o del evangelio, pues si no tiene, como dicen por ahí, la cobertura de otros líderes
si no tiene estudios, si no es un teólogo, si no es un filósofo, pues la gente no es que lo aprecie mucho. Amén. Porque estamos acostumbrados, la religión se ha formado conforme a los rudimentos del mundo. Siguen eso. O sea, para usted servir tiene que seguir una tradición, seguir una costumbre, seguir unas leyes establecidas por los hombres. Y si no, entonces pues usted no califica dentro de ese mundo. Amén. Pero bendito sea el Eterno que no sigue esos parámetros. El Eterno sigue esas calificaciones. No escoge a sus siervos por las calificaciones del mundo. Amén. Vemos que el profeta Samuel por eso se equivocó, ¿verdad? Cuando fue a escoger a David como rey y vio a sus hermanos que eran mucho más corpulentos, mucho más fuertes, tal vez mucho más presentables, pensó que era alguno de ellos, cuando el Eterno le dice, no mires lo físico, porque Elohim no mira lo físico, Elohim mira es el corazón. ¿Cuántos descendientes de David había en aquel tiempo? Había tal vez familiares de Joseph y de Miriam que estaban en mejores condiciones tal vez, pero Elohim decidió escoger a esta pareja que recién se estaba formando, porque solamente estaban comprometidos, y claramente vemos que sus condiciones económicas no eran las mejores. Amén. Pero aún así Elohim los escogió. Y vamos a ver otra historia que nos narra aquí, siguiendo otras dos porciones, para entender este tema que quiero que el Señor ha puesto en mi corazón para desarrollar. Amén. Dice, cuando ellos van al templo a Jerusalén, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón. Y este hombre justo y devoto o piadoso, sería la traducción más correcta, esperaba la liberación de Israel, y el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Recuerda que la palabra que se traduce aquí como ungido es la palabra que viene de Mashiach o viene de Cristo en griego. Amén. Pero en español es ungido. Dice, y por el Espíritu entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño Yeshua para hacer con él conforme al rito de la ley, para cumplir conforme a la Torá, a la instrucción de la Torá, dice, también él lo tomó en sus brazos, o sea, este anciano Simeón, y bendijo a Elohim y dijo, ahora, soberano, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y este hombre claramente creyó a lo que el Espíritu le había revelado, de que no moriría sin antes ver al ungido, al Mesías, al Cristo. Amén. Y lo que está viendo es a un niño, pero él cree en lo profundo de su corazón lo que el Espíritu le ha revelado. Amén. Y para el que cree, para el que oye la voz de Elohim, con eso le basta y le sobra, aunque no vea todas las cosas, pero le cree a Elohim. Y esta es la verdadera fe, cuando le creemos a Elohim por su palabra, y no por las cosas que se ven o no se ven, sino porque creemos a esa palabra, a lo que el Espíritu nos ha revelado a través de y nos revela a través de las Escrituras. Amén. Por eso es que la gente tristemente se ha desviado, porque ha puesto su mirada es en los hombres o en las cosas que los hombres pueden hacer, y no en lo que la Escritura, en lo que el Espíritu nos revela a través de la Escritura. Amén. Así que vemos que Elohim escogió a este hombre. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué le dio este galardón? ¿Por qué galardonó esa fe? Porque dice que este hombre esperaba. Dice, justo y piadoso esperaba la liberación de Israel. En medio
cuando uno lee estas palabras y se ubica en el tiempo en que está ocurriendo esto, Simeón vivió en el tiempo en que Herodes, el idumeo, era rey de Israel, puesto por el César, puesto por los romanos. Y también los romanos dominaban a Israel. Amén. Así que, y los explotaban y los maltrataban. Y además también veía toda la corrupción en que había caído el liderazgo judío o el liderazgo religioso, la hipocresía. Y claramente en medio de todo eso, él se aferraba más a que Dios pronto, Elohim pronto liberaría a Israel de su condición. Lo entendió no como los judíos no lo entendieron. Entendió la obra de Elohim y la creyó. Mientras que, tristemente, el liderazgo judío, una vez más, porque no vieron en nuestro Señor Jesús de Nazaret las calificaciones que ellos mismos habían puesto, las credenciales que esperaban que trajera el Mesías, entonces claramente por eso lo menospreciaron. Y eso sigue pasando y seguirá pasando. Los hombres conforman sus religiones, conforman sus reglas, sus leyes, conforme al pensamiento de ellos. Amén. ¿Cómo se formó todo este mundo que hoy conocemos? Pues parte se alaba la filosofía griega, Aristóteles, Sócrates, Platón. Amén. El socialismo, el comunismo de Kant, de Marx, todo es conforme a lo que los hombres han interpretado y han hecho. Amén. Si no se reúnen, si no vas a la universidad, si no tiene títulos, pues entonces el mundo te menosprecia. Pero gracias a Elohim, que Él no escoge a sus siervos, a los que han de servir al reino, por los rudimentos del mundo, sino conforme al conocimiento del corazón de sus siervos, es que Él los llama. ¿Y cuál es la calificación del reino para los siervos de Elohim? La humildad, la mansedumbre, la nobleza de corazón. Amén. La bondad, la generosidad, el amor que hay en el corazón de sus siervos, o que puede llegar a desarrollarse, porque muchos son llamados cuando aún estamos en el mundo, perdidos en el mundo, muertos en nuestros pecados, atrapados también en los pensamientos y en las ideas del mundo. Pero de allá nos toma el Señor y nos revela su palabra, nos revela su espíritu, nos revela su mente. Amén. Así que, y dice, el 33 nos dice acerca del texto que estamos leyendo, dice, continúa el capítulo 2:32 de Lucas, dice: y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían acerca de él. Hablando de Joseph, que aún estaba vivo, ¿verdad? Y de Miriam. Y Simeón los bendijo y dijo a su madre Miriam: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que es contradicho. Hablando del ministerio que va a tener Jesús el Mesías, nuestro Señor. A tu misma alma también traspasará una espada. Está hablando de Miriam, del dolor que va a pasar cuando suceda todo lo que tiene que suceder con la muerte y el sacrificio de su hijo. Amén. Porque Miriam tampoco lo entendía todo, tampoco lo comprendía todo. Ella iba guardando, dice la Escritura, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Termina diciendo Simeón. O sea que todo esto que iba a pasar era para eso, para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Porque lo que hace la Escritura es revelar el corazón de la gente. Amén. Tristemente, cuando venga el juicio, cuando el Señor venga a galardonar la fe, tristemente muchos se van a ir vacíos, porque confiaron más en los hombres que en Elohim.
Amén. ¿Y por qué? Porque aún seguimos los rudimentos del mundo. Aún para creerle a Elohim, muchos están creyendo o quieren creer es conforme a los rudimentos del mundo. ¿De quién lo dice y por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? Y es tristemente lo que va a traer toda esta desgracia para muchos creyentes. Como dice la Escritura, muchos son llamados, pocos los escogidos. Dice, continúa esta porción, dice, estaba también allí cierta profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta, hablando de Ana, de edad muy avanzada, ya era anciano, igual que Simeón, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hacía 84 años, y no se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. También ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Elohim y hablaba acerca de él, o sea, del niño, a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. O sea, la esperanza, el deseo de los verdaderos siervos de Elohim era que la palabra de Elohim se iba a cumplir, de que un día Jerusalén será liberada. Y aunque ya eran ancianos y claramente no lo iban a ver físicamente en su generación, en su tiempo, porque el mismo Yeshua advirtió de que el reino de los cielos no vendría inmediatamente, sino que pasaría un tiempo antes de que el reino de los cielos sea establecido. Eso está en la parábola de las minas, ¿verdad? Cuando un hombre noble se va a recibir un reino y llama a sus siervos y les entrega unas minas, un dinero para que negocien mientras él va y vuelve, realmente dando a entender de que ese noble era él, que tenía que ir primeramente al reino, a los cielos, y luego volver para recompensar a cada uno conforme a lo que nos ha dejado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Claramente el mismo Mesías fue menospreciado por los líderes religiosos, porque aún en el libro de Juan, en el capítulo 7, encontramos estas palabras. Dice 7:15. Dice que, oyendo la enseñanza de Jesús el Mesías nuestro Señor, dice, y los judíos se asombraban diciendo, ¿cómo sabe este letras si no ha estudiado? Amén. El error de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley, de los sacerdotes, fue que juzgaron la obra de Elohim conforme a los rudimentos del mundo, conforme a lo que ellos estaban estableciendo. Que si bajo los pies de qué ¿cómo se llaman estos líderes religiosos? Rabino ha estudiado, de Gilel o de otros rabinos famosos que han habido, porque en el judaísmo, tristemente, las calificaciones vienen conforme a la escuela en la que tú has asistido, a la escuela rabínica. Igualmente pasa en el cristianismo, en el catolicismo. Si no vas a la escuela católica a estudiar teología, a estudiar filosofía, entonces pues no puedes predicar, no puedes cumplir con servir al reino. Amén. Y en el cristianismo es igual. Si no tienes títulos de doctorados y de cosas así, o eres un estudiado, o has ido a una universidad y tienes un título, entonces no calificas. Porque ¿quién eres tú? ¿Dónde has estudiado? Amén. Pero tristemente, porque tristemente es así, el cristianismo, la religión ha caído en eso. Amén. Pero Elohim no llama a sus siervos por las calificaciones del mundo. Llama a sus siervos es por el corazón que Él conoce. Ese corazón piadoso, ese corazón que le teme, ese corazón que le obedece, que tal vez en otro tiempo fue desobediente y fue rebelde,
y anduvo en las contaminaciones del mundo y de la carne. Pero cuando oímos la voz de Elohim, el llamado, pues claramente Elohim conoce el corazón de aquellos que le sirven. Entonces las calificaciones de Elohim no son las del mundo. Lo que él ve es el corazón, como le dijo a Samuel. Amén. Él conoció el corazón de Abraham, conoció el corazón de Jacob, conoció los profetas igual, llamó a profetas del sacerdocio que estaban en el sacerdocio, y llamó a profetas hombres que estaban en el campo, como en el caso de Eliseo, que estaba cultivando la tierra, y hay otros que también eran cultivadores o pastores, porque Elohim no menosprecia al hombre por lo que tiene o no tiene socialmente o económicamente o mundanamente. Él desprecia al hombre es por su soberbia, por su orgullo, por su vanidad, por su incredulidad. Así que, ¿por qué el Señor nos habla así? Porque vivimos en un mundo que cada día es más así, donde las calificaciones son lo que cuentan. Pero claramente el pueblo de Elohim tiene que saber que ser linaje escogido no está basado en las calificaciones del mundo, sino que ser linaje escogido está basado en el corazón que Elohim conoce, en un corazón noble, en una vida noble, en una vida humilde, en una vida mansa, en una vida obediente. Amén. Por eso fue que el Señor llamó a los discípulos. ¿De dónde los llamó? De lo que los fariseos y los religiosos menospreciaban porque no eran estudiados, porque no conocían ni la Torá. A eso fue que el Señor llamó, y a eso fue lo que Él formó y discipuló. También llamó a gente preparada, porque Elohim no menosprecia a nadie. Hay pobres económicamente o socialmente que tienen más orgullo y más soberbia que un rico. Y hay ricos que son más nobles y más humildes y más mansos que un mismo pobre. Entonces Elohim no pone su mirada en lo que el hombre es externamente, sino lo que es en su corazón. Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir, que no nos menospreciemos nosotros, tampoco que nos vamos a llenar de orgullo y de vanidad porque el Señor nos escogió. No, al contrario, eso nos hace más humildes, porque sabemos que nos escogió fue precisamente porque el corazón que revela la Escritura, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser nobles, que tenemos que ser bondadosos y generosos y benignos, amadores del prójimo, no menospreciando, no aborreciendo a nadie, no odiando a nadie, no tomando venganza contra nadie, sino todo lo contrario, deseando servir y deseando que esta salvación llegue a todos. Amén. Así que, mi hermano, tal vez usted siente el deseo de servir, de predicar. Recuerde que todos somos llamados a profetizar. Todos somos llamados a profetizar, que es anunciar lo que ya el Señor ha revelado en la Escritura. Porque la Escritura es una profecía para el hombre cuando le habla del juicio final, de lo que va a venir después de esta muerte, de lo que Elohim desea para él y de lo que le puede pasar si cree o si no cree. Amén. Pero muchas personas a veces se asustan o se desaniman porque claramente ve que la religión da importancia a los títulos y a las posiciones. Amén. Pero el Señor quiere recordarnos que Él no ve los atributos físicos ni los atributos sociales o económicos. Él lo que ve es el corazón que hay en nosotros, que tal vez hoy muchos son menospreciados en el mundo porque andan en la maldad, andan en el pecado, andan en la injusticia. Pero muchos de ellos, cuando la palabra
llegue a ellos y los ilumine los ojos y el corazón. El Señor conoce el corazón de ellos cuando sean iluminados, y por eso los llama. Por eso Saulo de Tarso le decía a los corintios: muchos de vosotros no sois nobles, ni sois sabios, ni sois poderosos, porque claramente en la sabiduría de Dios, Dios confunde al mundo. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, que esto nos dé el gozo, el regocijo, la alegría de saber que Él puso sus ojos en nosotros, de que fue Él el que nos escogió. Y aun cuando el mundo tal vez nos menospreciaba, y cuando nosotros mismos nos menospreciábamos para llegar a hacer todo lo que hicimos, porque no nos conocíamos, porque éramos esclavos del pecado y de la vida, de los problemas y las situaciones que el mundo nos lleva. Pero gracias a Elohim, que por su palabra nos ilumina y nos hace ver que no éramos lo que creíamos, o no éramos lo que el mundo nos veía, sino que delante de sus ojos somos preciados. Y por eso damos gracias a Él, por su grande amor, por el sacrificio de su Hijo. Amén. Y no menospreciar, aprendamos a mirar como mira el Señor y no como miran los hombres. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Él escoge a sus siervos no por las cosas externas, sino por las internas. Que el Señor nos bendiga, que la paz, el amor del Padre sea con todos nosotros, y que la gracia de nuestro Señor Jesús de Nazaret nos llene cada día más, y que la unción de su Santo Espíritu sea guiándonos y dándonos revelación y dándonos conocimiento y dándonos entendimiento, porque eso es lo más importante, que lo conozcamos a Él, que lo entendamos a Él y que vivamos conforme a ese conocimiento, entendimiento, en obediencia, en humildad, en mansedumbre. Shalom, mis hermanos, bendiciones para todos.